no creo. Vamos allá. ¿Es Dragon Ball un anime machista? Ojo, se viene aquí polémica y salseo. A ver, respuesta corta. Si eres un progre de mierda, pues obviamente sí, porque te ofenden todos los chistes y todas tal. Respuesta larga. No, que Toriyama tenía sus cosas culturales y se notan. Sí, pero machista como tal... Yo es que el 99% de las cosas que dicen que son machistas no las veo machistas, ¿sabes? Tiene alguna cosilla que dices tú, se nota lo japonés aquí, pero ya está. No voy a darle más vueltas al asunto, creo que todos sabemos más o menos de dónde viene ese tema. Y si no lo sabes, te doy un poco de contexto. Hace unos días Tablos tuvo una discusión en Twitter con respecto al machismo dentro de Dragon Ball. Y si bien el resultado no salió bastante bien para Tablos ya que un usuario random se lo papeó, la verdad es que la Sí, se lo papearon fuertemente. discusión se extendió tanto que hasta yo me involucré. Y aunque en un principio me lo tomé a juego y lo vi como una discusión más de parte de Tablos, leyendo un poco más sobre el tema y releyendo todo Dragon Ball me di cuenta que hay varias cosas de qué hablar. Más que nada porque si Tío, los youtubers que solo hablan de Dragon Ball, ¿cuántas veces se habrán leído Dragon Ball, tío? Que mira que me gusta Dragon Ball, ¿sabes? Me lo he leído más de una vez, obviamente. Pero tengo una duda existencial de cuántas veces Gramajo se habrá leído la Dragon Ball, ¿eh? Más que Proge, no. bien los puntos que Tablos dio a debatir ¿Alguien no dice eran los machista? más adecuados, realmente sí hay en parte una forma de mantener ese argumento, aunque no de la forma que él plantea. Pero bueno, no dilatemos más la introducción. Yo, por ejemplo, una crítica que sí que le metería respecto a los personajes femeninos en Dragon Ball es que cuando las mujeres se casan pierden su personalidad. Para mí el ejemplo más claro es Videl, tío. Videl era una chica dura así y tal, que yo entiendo, al final tiene una hija tal, tiene que madurar, pero chico, es que la Videl antes de casar y después de casarse es otro personaje, pero completamente. Cambia demasiado, El día de hoy vamos a analizar si Dragon Ball es o no es un producto machista. Sí, este tema está tenso. Yo soy Gramajo y empecemos. Pero antes, tú, tú, yo sé que aunque sea una sola vez en tu larga trayectoria en el Que si Tablo no te hubiera bloqueado, lo hubiera salvado. internet has escuchado la palabra trading. Abajo Y sigue aunque subiendo tal vez videos, no has sí. logrado entenderla del todo, entrar al mundo del trading y las inversiones es más fácil que nunca gracias a Pocket Broker y a su nueva función de trading social. Ustedes ya se la saben, Pocket Broker es una plataforma de trading que permite que puedas realizar inversiones de todo el 100%, haciendo que Eso me lo utilización de las mujeres entendido por puntos, pero creo que en este caso no es lo correcto. Lo correcto es analizar a Dragon Ball desde sus comienzos. Así que claramente empecemos desde Dragon Ball OG. Esto no le va a gustar a varios, ¿ok? Pero negar que existe una hipersexualización de las mujeres Sí, pero es que no tiene nada de malo. Quiero decir, a mí esto de que la hipersexualización de los personajes es algo malo, me come los huevos. Quiero decir, son personajes, no son personas. Si fueran actrices estaríamos hablando de otra cosa, pero son dibujitos dibujados. Están hipersexualizados. Pues sí, chico, las tetas venden, es lo que hay. Que no, en el momento que las tetas no vendan, se dejará de hacer. Si yo hiciera un manga, ¿metería tetas? Pues sí, si voy a vender y ganar más dinero, pues obviamente. en Dragon Ball clásico Y es aparte de la extremo. comedia del Desde el momento. inicio vemos que la obra tiende a Obviamente. realizar chistes bastante subidos de tono con las mujeres, siendo su punto principal y la más afectada la propia Bulma. Esta misma, desde que se presenta, tenía una estructura que si bien salía un tanto del molde de la visión estereotipada de la mujer, seguía teniendo algunas características que le hacían caer por momentos en ese extraño molde. No hay que olvidar que la motivación que hizo que Bulma buscara las esferas del dragón era conseguir un novio, cosa que a pesar de que esta era súper inteligente y todo lo que quieras, la hacía ver como una mujer tonta y desesperada por tener afecto masculino. Aunque bueno, Sí. Porque era horrible, en plan, era insoportable. aún ignorando esta motivación tan estereotipada, algo con lo que Dragon Ball clásico pecaba es que siempre ponían a Bulma en situaciones incómodas. En gran parte los chistes que se hacían con Bulma era dejarla en poca ropa pero o bueno, da igual, la edad del personaje no importa, importa cómo se vea. enseñando de más. O si no era eso, entonces era hacer algún tipo de chiste con sus partes íntimas. ¿Alguien recuerda la escena de Goku buscándole, ya saben, las esferas a Bulma? O la escena en la que tiene que mostrarle a Roshi para conseguir la esfera. O la escena en la que Yamcha la ve desnuda porque era algo gracioso. Sí, negar que Dragon Ball clásico sexualizaba a Bulma es negar lo evidente. Y si nos vamos Sí, pero no malo. a la visión estricta de lo que el machismo significa, hipersexualizar a un personaje femenino, en teoría, ¿En sí serio, entra en Julio? lo que el machismo significa. Y es que Bulma no era la No única tenía 14 o 15, tenía 16, creo. Porque da igual, digo, la edad del personaje no es lo importante es cómo se vea. afectada. Incluso las personajes femeninas que en un principio se mostraban como potentes y valientes, terminaban siendo sexualizadas de una u otra forma. Está por ejemplo el caso de Lan Fan, que era una guerrera que cuando quería ganar, se desnudaba. O el
Eso se llama estrategia. No, a ver, fuera de coñas. Caso de Lange, que si bien tiene su contraparte Las mujeres actuales también buscan afecto masculino y los hombres también buscan afecto femenino. Quiero decir, la cosa que más busca normalmente una persona es afecto del sexo que le pone cachondo, porque así funcionamos, somos seres sociales y nos gusta meter polla aunque nos metan polla, depende de lo que te vaya, es lo que hay. Es que a mí, ya digo, que un personaje femenino se comporte estereotipadamente femenino o al revés, no pasa nada porque los estereotipos existen por algo, porque muchas veces cumplen, cumplen con la realidad, quiero decir, se amoldan a la realidad, por eso existe el estereotipo muchas veces, no todos. agresiva y todo lo que quieran. La parte buena de Lange era el estereotipo de mujer sumisa. Claramente no podemos negar que Dragon Ball clásico tenga diversos factores que puedan hacer que esta postura machista se pueda denotar un tanto más. Sin embargo, Pero postura machista, ¿el qué? Que un personaje esté sexualizado no es humor y ya está. Tío, para mí, es que ya digo, para mí machismo sería otra cosa. Sería que te diera un mensaje a entender claro de que la mujer no sirve para pelear, ¿sabes? Por ejemplo. todo a Va a ser llamarlo un universo machista Dragon Ball que al y final lo que esta importa es es el ki. un error, ya que para eso hay que tener en cuenta tanto el contexto histórico como cultural. Dragon Ball se desarrolló en las décadas de los 80, una época en la que Japón se encontraba en una sociedad altamente conservadora en cuanto a los roles de género. Si bien No, no. No en los 80. Japón sigue siendo altamente conservadora a día de hoy. Japón no ha cambiado un huevo respecto a eso. Quiero decir, obviamente ha cambiado algo, pero Japón sigue siendo Japón, ¿eh? En Japón, esto de que te casas y tienes que dejar el trabajo, la mujer, esto es canon, ¿eh? En Japón a día de hoy. Es algo muy típico. A ver, que esto no es hace 40 años. No, no. Japón sigue siendo Japón. A Japón le suda un huevo el mundo. Van a su bola. en esa época se presentaron algunas mujeres en la fuerza laboral y el ¿En entretenimiento. serio, Los medios Pidebuco? aún reflejaban alguna estructura que era más dedicada al hombre, más en un medio masivo como era el anime shonen. Claramente, esto no era exclusivo de Japón, pero este estereotipo de hombre protagonista y mujer secundaria era un arquetipo bastante marcado. Y aunque no se quisiese no seguir el arquetipo que se tenía establecido en ese tiempo, era arriesgarse al fracaso y Toriyama no fue para ese lado. De igual manera, en el caso de Toriyama, este mismo explicó más de una vez que escribir personajes femeninos no era su fuerte. Este no se sentía cómodo escribiéndolas y esto influye en la forma en la que los construía. Le daba a las mujeres el rol que en su cultura tenían. Claramente, esto no es para justificar al autor, pero es claramente importante que Dragon Ball OG reflejaba su época, reflejaba la cultura y los valores de los 80s, y aún así no se centraba en solamente estereotipar a la mujer. También se realizaba una sátira bastante marcada con los demás personajes. Yamcha era un espantaviejas, Goku era demasiado inocente y cometía errores que iban en contra de lo socialmente aceptado, ya que no conocía justamente esta sociedad. Y en el caso de Roshi, no, pues ese tipo sí está cochino. En Dragon Sí, pero nunca te definen lo que hace Rossi como algo bueno. De hecho, coño, en el propio Dragon Ball Super, el entrenamiento de Rossi, sobre todo en el anime, es literalmente dejar de ser un guarro. Que aparte sí, era un modo de Toriyama, ¿sabes? Le hacían gracia los chistes verdes. Quiero decir, Toriyama no tenía un manga que literalmente iba de una prostituta, una heroína que quería ser, una tía que quería ser heroína y acaba siendo prostituta. Sí, creo que sí, ¿eh? Ball clásico se realizan chistes de todo tipo, pero claramente negar que existe una inclinación bastante marcada hacia esta corriente es negar lo inevitable. Aunque es importante resaltar que además del contexto, algo importante es el enfoque de la obra. Dragon Ball original no buscaba narrarte una historia de cultura, feminismo o algo parecido. Dragon Ball original buscaba narrarte una historia de aventuras y peleas, y es eso en lo que se centraba. Los personajes que no pudieran pelear o estar al nivel de los demás quedaban en segundo término, sean hombres o mujeres. Más Un personaje no haya sé perdido llama, o no importancia no estaba relacionado con su género, estaba relacionado con su poder, y eso es algo que iremos viendo más en Dragon Ball Z. Que mira, hablando de eso, vayamos para allá. En el caso de Dragon Ball Z la cosa cambia. Seguíamos prácticamente en la misma época, seguíamos prácticamente en la misma cultura, y aún así la cosa fue cambiando poco a poco. En Dragon Ball Z vimos un cambio que a mucha gente no le agradó del todo, y es el caso Milk, o Chichi como quiera decirle, ya que sé que algunos españoles también me ven, pero es que en el caso de Milk el cambio fue drástico. Esta misma pasó de ser una guerrera, bueno, nombre técnicamente es Chichi, pero bueno, princesa, hija de Old Satan, a ser una ama de casa que solamente se dedicaba a cuidar a Goku y a Gohan. Y esto es algo que pasa con todas las mujeres de Dragon Ball, ¿eh? De hecho, es la crítica que os he mencionado al principio. Que bueno, es lo que hay, es que esto es culturalmente Japón al 100%, ¿eh? Quiero decir, esto no es machista, es que es un reflejo de su cultura. Es que en Japón es muy habitual que cuando se casa la mujer pasa a ser ama de casa, es la que gestiona el dinero, que es por ejemplo lo que pasa con Goku, y la que cría al hijo. Cría al hijo me refiero, se preocupa con la educación, se preocupa por tal, y es completamente función de la mujer. Y el hombre no.
¿Esto es machista? Pues bueno, es la cultura japonesa. No dice el pro que hay que respetar toda la cultura, pues es lo que hay. Japón lo ve así, Japón lo ve así, ¿sabes? Es lo que ya está, no hay más. Es que así es en Japón. Este es uno de los argumentos más marcados que utilizan para decir que Dragon Ball es completamente machista, ya que solamente denigran a la mujer a ser un secundario, a ser un auxiliar del hombre. Sin embargo, ver esto de esta manera es sumamente reduccionista. De primeras, las motivaciones de Milk desde el principio, desde la primera vez que se le presentó, era simplemente casarse. Lo mencionó en su primera aparición, lo mencionó al final Sí, en el caso de Chichi no cambia, ¿eh? Yo diría que a lo mejor casos más cambios así serían pues Videl y 18. En el caso de Chichi sí completamente el personaje. Dragon Ball clásico e incluso se casó con Goku por eso. Que sí, que el hecho de que Milk quiera ser un ama de casa y quiera casarse con Goku es bastante estereotipado, no te lo puedo negar. Pero cuando no tiene nada de malo. Es decir, hay mujeres que su sueño es casarse y tener hijos y están en su derecho de que su sueño sea casarse y tener hijos. Igual que al revés. Igual que hay hombres que desearán ser ellos los que crían a los hijos y no trabajar. Pues puede ser que lo haya. Menos. Pues también. ¿Pasa algo? No. Es que no. Para mí no es machista poner a un personaje que su sueño sea casarse. ¿Por qué sería eso machista? Ojo, aquí no estoy criticando a Gramajo, sino más criticando a la persona que critica esto. Chico, ¿hay personas en la vida real que desean eso? Sí, pues ya está. Hala, siguiente punto. Vámonos. Pero el que se le considera a Milk una mala personaje y afectada por el machismo solamente porque decidió dedicarse a su hogar, lo veo bastante rebuscado. Más que nada porque ni siquiera... Es más, yo te diría lo contrario. Veo más machista el hecho de que tú veas machista que una mujer quiera ser ama de casa y cuidar a sus hijos. ¿Qué tiene de malo? Quiero decir, cuidar a los niños y la siguiente generación es probablemente el rol más importante que hay, porque quiero decir, son literalmente la siguiente generación, literalmente son el futuro. dejó de combatir. En Dragon Ball Z Kakarot se menciona que Milk es la encargada de proteger a una de las aldeas principales de donde vive, revelándonos de que la única razón por la que la aldea se encuentra segura es porque Milk, sin ayuda de Goku y ni de nadie, peleó contra diversas criaturas y una jauría de lobos a mano limpia, y cada cierto tiempo se pasa para evitar que la aldea caiga en peligro. Milk nunca dejó de luchar, simplemente hizo su vida. A diferencia de Goku y los demás, ella no es un Saiyajin y no tiene la extraña necesidad de luchar siempre. Y sí, yo sé que Kakarot es un videojuego, pero varias declaraciones importantes se nos han dado en Kakarot. Ahí se nos explicó por qué dejaron de aparecer furros, se nos explicó por qué Cell no murió cuando le dieron el Kamehameha, e incluso se nos muestra cuando Vegeta realizó el ritual para el Super Saiyajin Dios. Joder, Kakarot, ¿qué es? La que arregla todos los agujeros del manga. Kakarot es un juego que realmente extiende bastante el lore de Dragon Ball a través de misiones secundarias, por lo que claramente debe ser tomado en cuenta. Ahora, eso fue en el caso de Milk, pero después de Dragon Ball clásico, ¿qué pasó con Bulma? Bulma es el ejemplo claro de cómo cambió la escritura de Dragon Ball con el tiempo. Esa dejó de ser la mujer débil estereotipada que siempre se mostraba en el... Pero Bulma, eso de débil, quiero decir, desde Dragon Ball chiquito se va a aventuras ella sola, es la que crea el radar, lo más importante de todo Dragon Ball. Yo creo, para mí Bulma, podríamos decir, mira, podemos criticar mil cosas de Bulma, pero decir que ha sido débil en algún momento, o ha tenido ese rol débil, yo creo que nunca, Lo digo en serio, Bulma es probablemente es el personaje más importante de todo Dragon Ball. Y que tiene unos cojonazos pese a no ser fuerte. Recordemos que Bulma, hermano, se tanquea a irse a Namek pese a no tener niveles de poder y se tanquea a irse a Namek. El clásico, y pasó a ser un personaje de suma importancia en Dragon Ball Z. Es gracias a ella que se logra ir a Namek, es gracias a ella que se crea la máquina del tiempo, e incluso en el futuro es gracias a ella que tanto Gohan como Trunks siguen con vida, ya que... Sí, es literalmente es la MVP en las sombras, Es la MVP en las sombras. Fue pieza clave para poder aguantar todo en esa línea También, temporal. Josué, Y todo saliendo del molde estereotípico que cada uno sabíamos que haga mostrar. lo que Esta quiera. era mecánica, ingeniera, constructora, inventora, Bueno, pero débil en poder, Juan Diego, es siempre, es toda la web. científica y todo lo que se necesitara. Bulma era una super genio y finalmente se planteó bien la idea. Incluso en el punto que podría notarse más débil de Bulma, que es la relación con Vegeta, esta nunca se doblegó. No fue la princesa clásica que quiere ser. De hecho, la doblegó él. Ella doblega a Vegeta completamente. Joder, pero si la controla. Literalmente le mantiene. Quiero decir, el caso de Bulma es la antítesis de eso. Bulma es quien mantiene a Vegeta. Vegeta es no el amo de casa porque no hace nada, pero Vegeta es el mantenido. Bulma es quien lleva dinero a esta relación. Bueno, técnicamente no hace falta que lleve dinero porque ya tienen una empresa, ¿no?, que funciona técnicamente sola, pero sigue investigando pese a todo eso, ¿sabes? Sigue haciendo cosas, sigue investigando. Quiero decir, hermano, Bulma es quien mantiene esa relación a nivel económico.
se respetaba y quedó perdidamente enamorada de Vegeta. No, al contrario, de hecho siempre se mostró dura. Y es justamente esto lo que atrajo a Vegeta. Bulma es el ejemplo de cómo la escritura de Dragon Ball empezaba a darle reconocimiento a las mujeres. Y lo que respalda esto que... Para mí, personalmente, siempre tuvo ese reconocimiento porque los chistes o la hipersexualización no quita el reconocimiento. Sigo recordando que para mí, Bulma es quien inicia todo Dragon Ball. Estoy comentando es la existencia de 18. La androide 18 fue la primera antagonista femenina bien presentada. También creo que algo que pasa mucho, tío, a los lectores de Shonen, que entienden que un personaje solo es importante o relevante cuando pelea. ¿Sabes? Que si un personaje no pelea y no es fuerte, no es relevante. O no es importante y es en plan, no. Quiero decir... No tiene por qué. Puede ser un personaje relevante e importante en una obra shonen de peleas, pese a no pelear. El ejemplo claro es Bulma en este caso. Que tuvo Dragon Ball. Y para antagonista que nos dieron, esta no se mostró débil. No caía para nada en un La paliza que le metió a Vegeta es histórica. El patadón que le mete a Vegeta rompiéndole el brazo. Eso es histórico. Estereotipo. Y no es como que fuera un personaje de fondo o secundario. 18 se presentó destrozando a Vegeta. Esta personaje durísima destrozó al príncipe de los Saiyajins, transformado en Super Saiyajin. De hecho, creo que todos estamos completamente de acuerdo que en el anime de Dragon Ball Z, la que más destaca de los dos androides es 18. Sí, completamente de acuerdo. Se roba el show. Ya no solo por ser tremenda waifu, no. Se roba el show. Tiene mucha más personalidad 18 que 17. Mucha más. Pero mucha más. Ya que si bien 17 tiene su combate contra Piccolo y todo lo que quieras, la actitud del androide era más interesante que la de 17. En Super eso cambia, pero es distinto. Y es que justamente la existencia de 18 marcaría un antes y un después, ya que esta era el ejemplo de que realmente se podían crear personajes femeninos que pudieran destacar, aunque sea un poco. ¿Cuál es el detalle? En la saga de Majin Buu se nos presenta al punto y la razón por la que estamos haciendo este video. En la saga de Majin Buu se presenta a Videl, una humana común y corriente. Para mí el cambio de Videl al casarse con Gohan sí que lo noto un poco... demasiado, pero no porque tenga un rol de, ¿sabes? Es la ama de casa, es la que cuida a la hija. No, porque aparte Gohan también tiene un rol de amo de casa. Sobre todo en recién el anime se la ha visto rollo, ¿sabes? Haciendo sus trabajos del hogar. Pero a mí sí que Videl creo que hay un cambio demasiado grande en su personalidad que a mí personalmente no me gustó. A mí la Videl precasarse con Gohan, así esa Videl un poquito más autoritaria, más dura, me gustaba mucho más que la Videl una vez después de casarse. Creo que el cambio para mí es demasiado. Que sí que entiendo que Videl cuando conoce a Gohan, que tiene 18 años, porque creo que está en la universidad, ¿era? Y después pues ya ha crecido y todo lo que tú quieras. Vale, que el cambio es ok, pero creo que es demasiado exagerado. Hija de Mr. Satan, la cual se ha entrenado lo suficiente como para vencer al crimen en la calle. Una justiciera hecha y derecha, que tenía un sentido de justicia y una valentía que era incomparable con otros personajes femeninos. A mí la Videl así termina enamorándose de Gohan, y según lo que se menciona, su rol como personaje fuerte y valiente se va degradando con el tiempo, pasando a ser una simple ama de casa cuando creo que es demasiado exagerado con Gohan. ¿Esto es cierto? Sí o no. Pues de nuevo, en parte, pero verlo así es reduccionista. Aunque antes de pasar a Super, quiero aclarar un par de cosas en Z. En Dragon Ball Z, ya a finales de la saga de Majin Buu, tanto Bulma como 18 adquieren pareja, e incluso se casan y tienen hijos. Bulma y Vegeta tienen a Trunks, y 18 y Krillin tienen a Maron. ¿El tener hijos hizo que tanto Bulma como 18 dejen su personalidad? Pues no, para nada. No, la verdad, no, estas no cambian tanto. En el caso de Bulma, esta sigue dedicada a su trabajo. Lo vemos en cada una de las ocasiones en las que Gohan, claro, es millonaria, ya contrata una chacha, ¿sabes? Acude a ella. Tanto la primera vez que fue para que le hiciera el traje del Gran Saiyaman, como la segunda que fue para que le hicieran modificaciones. En las dos ocasiones, Bulma estaba trabajando en su empresa. Al fin y al cabo, es una empresaria, tiene que dedicarse a ello. Y en el... No es una empresaria, es la empresaria del universo de Dragon Ball. Recordemos que la Capsule Corp probablemente es la empresa más grande de todo Dragon Ball. Lo maneja todo, es un monopolio, es una hija puta, En el caso de 18, de hecho, la cosa es un poco más visible. Esta dejó de ser una personaje valiente, testaruda, fuerte, y solamente se dedicó a ser una ama de casa que no tiene personalidad. Pues no, para nada. De hecho, si prestamos atención en toda la saga de Majin Buu, la que tiene el control de la relación es 18. Krillin no quería participar en el... Completamente. Pero y el Super también. Quien tiene los pantalones en esa casa es 18. Pero tampoco me extraña, quiero decir, 18 le mete un tortazo a Krillin y lo manda para el lobby. Torneo hasta que 18 se lo ordenó. Esta misma seguía siendo tan ambiciosa como era en la saga de Cell. De hecho, hasta siguió sobornando a Mr. Satan aprovechándose de su fuerza. 18 jamás fue menospreciada. De hecho, ahora que me pongo a pensarlo, todo el tema de Mr. Satan, Goten y Trunks es su propia subtrama. A 18 le dieron bastante tiempo en pantalla con ese torneo. Y si no la pusieron a combatir contra Majin Buu es porque no podía hacer nada. Si ni siquiera Goku y Vegeta, que son obsesionados con el entrenamiento, y Gohan, que tiene un potencial enorme, pudieron contra este monstruo, ¿qué podría hacer 18? No se trata de machismo, que hayan dejado a las mujeres de lado. Es que la propia trama necesitaba... Ya,
aparte que no la dejan de lado. Tiene su arquito, tiene su trama. Mira, sí te digo, y seguramente esta subtrama a Toriyama le gustó mucho más que la trama principal. Obtener más poder, enfocándose en los protagonistas y en aquellos que pueden aumentar su poder de manera descomunal. No se trata de machismo, se trata de seguir el ritmo de la historia, ya que quedar desplazado a un segundo término no solamente le pasa a las mujeres. Tanto Yamcha como Chaos, como Krillin, como Roshi quedan en segundo lugar en esta saga, ya que no pueden hacer nada. Piccolo destaca ya que el tipo es un maestro innato, y Ten Shinhan solamente destaca porque al autor le gustaba demasiado, porque bueno, ahí sí se pasaron de verga, tremendos huevos. Pero todos los personajes secundarios que ya no son de utilidad, ya no participan. Y en este caso, ya no había forma de que participaran. ¿Cómo Krillin enamoró a 18? Que eso la tiene grande, efectivamente. Esto no es un caso Siempre se ha dicho de mujeres, es un caso específico de personajes secundarios. Y esto es algo que hablaremos más en el caso de Dragon Ball Super, que justamente vamos para allá. En el caso de Super, la cosa cambia drásticamente, ya que gracias a los niveles de poder, ya no solamente las mujeres quedan de lado, sino que absolutamente todos. En la batalla de los dioses, justamente cuando tienen que enfrentarse a Bills y no está Goku, he visto que algunos se quejaban ya que 18 no se lanzó a los golpes contra Bills, cuando, bueno, en esa batalla vimos como Vegeta, si les partió la madre a todos, Gohan, Majin Buu e incluso Goten Super Saiyajin 3 eran humillados. Personajes que son infinitamente superiores a 18. Díganme, ¿por qué iba a intervenir ella sabiendo que no iba a servir de nada? Más cuando el propio Vegeta menciona que ya no tiene sentido pelear. Es que ni Piccolo ni Krillin intervienen porque saben que no pueden hacer nada. No porque sean débiles, sino porque no son Saiyajins. Ya decir que Videl tampoco intervino es pasarse un poquito de la raya. Literal, bebé tosiendo contra bomba nuclear. Ah, y con respecto a Videl y a Bulma, Bulma no perdió su personalidad. De hecho... Pero si Bulma, lo que te voy a decir, Bulma le mete tal galleta al puño entero Bills. Hermano, es que ni un Saiyan tiene huevos a hacer eso. Ni un Saiyan tiene cojones a hacer eso. Aquí se ve que tiene más valor que cualquiera e incluso le da una cachetada a Bills. Bulma sigue siendo Bulma, aún con hijos y todo. Y en el caso de Videl, esta estaba embarazada. Esto no es machista, no. No, claro, pues una embarazada se tiene que cuidar. Joda, no creo que alguien lo considere machista. De hecho, Videl fue pieza fundamental para poder hacer el ritual del Super Saiyajin Dios. Videl no se mostró más sumisa o algo parecido, simplemente le cambiaron el diseño. Digo, al fin y al cabo, estaba en una fiesta, ya es mamá, y no podía estar con su traje de entrenamiento que era un camisón y un short durante este tipo de cosas. Y además, solamente se cortó el pelo, y eso lo hizo desde la saga de Majin Buu, no me jodan. En la resurrección de Freezer también vi que mencionaban que era medio machista que Krillin haya ido a luchar en 18, no, cuando de hecho me parece lo más adecuado. Si bien claramente necesitaban fuerza para enfrentar a todos pero 18 se queda ahí para proteger a su hija. los demás, Krillin estaba confiado del poder de Gohan. Pero aún así, en caso de que este fallase, Krillin dejó a su hija con la más fuerte. Porque hasta 18 lo dejan claro, ella es más fuerte que Krillin. Pero si algo salía mal y el planeta... es obvio. Era invadido, ¿quién iba a ser más útil para cuidar a Maron? Krillin, el tipo que no llega ni al Super Saiyajin, o 18, una tipa que supera a un Super Saiyajin. Creo que la respuesta es más que obvia. E incluso Bulma en esta película tiene un papel sumamente importante, siendo el contacto directo para obtener a Jaco. Por lo que de nuevo, Bulma sigue siendo Bulma. En la saga de Champa, pues XD, aquí literalmente nadie destaca que no sea Goku, Vegeta y los del universo 6, así que no mamen. Y en la saga de Black se viene la caída de todo el argumento de Dragon Ball machista. ¿Por qué? Porque no solamente se le da más importancia a Bulma de la que ya tenía, sino que se presenta a un personajazo. O bueno, una personajaza, no sé cómo chingado se dice, por favor, no se ofendan. Primero con Bulma. Esta es clave para el regreso de Trunks del futuro al pasado. En su versión de... Claro, bueno, de hecho hay dos Bulmas técnicamente. El futuro es capaz de sacrificarse por su hijo y fue la encargada de crear el combustible para la máquina. Ella organizó todo el plan y Trunks solamente tenía que cumplirlo. Bulma simplemente fue el cerebro y utilizó su inteligencia y todas las capacidades que tenía a la mano para dar todo de sí. La única razón por la que Trunks fue... Mira que no tenían capacidades, quiero decir, estaban en la putísima mierda. Que viajó al pasado es porque este tenía la fuerza. Este era un Saiyajin fuerte por naturaleza. No se trata de que sea hombre y otra mujer, simplemente es una cuestión de poder. Y en este caso los Saiyajins siempre tienen ventaja. Y ahora, con lo importante, hablemos de Mai. Dejando de lado todo el tema... Mai mola mucho, tío, está muy bien. Turbio de Mai, siendo más grande que Trunks por bastantes años. Ay, no pasa nada, ¿quién no se come una buena viejecita de vez en cuando? Si las viejecitas son God, y más si tienen dinero. Chavales, las viejecitas son God. Hay que ir a por las viejas con dinero. Las que tienen un chalet en Ibiza, que te meten en el testamento cuando la cascan y te quedas el chalet y lo alquilas o lo vendes y te sacas mucho dinero y compras más propiedades y las alquilas y ganas más dinero. Las viejecitas son el futuro. Hay que pensar. Aunque lamentablemente Mei no tiene dinero. Mai como personaje femenino es increíble. Más ya, en su versión del anime. Es que literalmente destacar el anime sobre el manga es algo rarísimo de mi parte, pero es que lo hizo bastante bien. En el anime, Mai no sí, solamente... el anime aquí mejora mucho el personaje, todo hay que decirlo.
es valiente, sino que gracias a sus acciones, a su valentía y a su convicción, es que no solamente Trunks se ha mantenido en pie, sino que literalmente los únicos humanos que quedan vivos, es decir, la resistencia en contra de Black, son liderados por ella. Esta se ha mostrado valiente, siempre fue enfrente de los soldados y estuvo dispuesta a entregar su vida con tal de acabar con la amenaza. Esta tipa tenía los pantalones de atacar con escopetas, pistolas y cañones a un tipo que era el nivel de un Super Saiyajin Blue y nunca. Quizá no era el plan más inteligente, pero bueno, tenía huevos. Se doblegó. En el anime incluso fue la encargada de rescatar a Goku, Vegeta y Trunks, quedándose ella sola para hacer tiempo en contra de Black y Zamasu. Y eso sin considerar que aprovechaba cada oportunidad que tenía para poner de sí misma. ¿Acaso están olvidando que en el anime esta misma tuvo los pantalones de apuntarle con un francotirador a Black? Con un francotirador, hermano mío, ni Krillin era tan valiente. Y algo que me encanta es que tanto en el anime como en el manga, Mai no es opacada. Si bien claramente no puede estar en los combates principales, no, claro, siempre está presente. Era parte de las estrategias de Trunks para poder distraer a ambos, poniéndose ella misma de carnada para que Trunks los ataque por las espaldas, e incluso era capaz de entregar su... La verdad es que aquí hay que darle el punto al anime de Super, ¿eh? Hizo un trabajazo con Mai. Hay que darle el punto completamente, ¿no? Estamos todos de acuerdo. Propia comida para mantener con vida a la mayor arma que tenía, que era Trunks. Mai destacó demasiado en la saga de Black, y aún sin tener poderes sobrehumanos como Goku, Vegeta y Trunks, destacó muchísimo, y fue pieza fundamental en la saga sin solamente ser una secundaria de relleno. No estaba solo entregándole curitas o comida a Trunks, la tipa se ponía al frente, tenía los pantalones y participaba en los combates que podía, porque también eso, hay que entender que sigue siendo humana y tiene limitantes, pero aún así destacó mucho. Mai a mí me parece de los mejores personajes femeninos que tiene Dragon Ball. Pero Gramajo, a las mujeres en Dragon Ball jamás se les dan power-ups ni les dan foco para volverse poderosas. Es que tú no sabes nada. Pues bueno, este argumento se cae fácilmente con el torneo del poder. En el torneo del poder se nos presenta a Caulifla y Kale. Caulifla es una Goku 2.0, apasionada por la fuerza y sumamente interesada en los combates. Y Kale se muestra como una... Es un Broly 2.0. Y de hecho, son las Saiyans más poderosas de su universo. Y las dos son tías. Chica tímida y bastante tranquila, pero no porque esté sumisa ante un hombre o algo parecido, simplemente porque tiene demasiada admiración por su hermana. Ambas resultan ser de los personajes más importantes en el torneo, e incluso tuvieron su propia fusión Potara, y en el anime hasta la pusieron a pelear contra Goku Ultra Instinto Señal. Protagonismo sí que tuvieron. Si no ganaron, lo siento, es por la diferencia de poder, no porque sean mujeres. De hecho, Kale tuvo que hasta ser nerfeada porque estaba demasiado rota, tanto así que en el manga fue la que más... Eso iba a decir, es la que más personajes tira, literalmente. Así que sí, sin duda. Eliminaciones tuvo. La tipa protagonismo tuvo hasta demás, tanto así que estas dos Saiyajins destacaron más que el Saiyajin masculino que era Diablo, por lo que sí, protagonismo y participación tuvieron, la adecuada para los niveles de poder. Pero bueno, regresemos un poco a los casos que habíamos mencionado. Después del torneo del poder en el manga, ¿qué pasa con Bulma? En Super Hero, ella sigue teniendo el rol de siempre, científica, empresaria, y si bien da un poco de fanservice, eso ya es por la cultura del anime, ya no solamente por Dragon Ball, sino que pues el fanservice... Pero que no tiene nada de malo que haya fanservice. Que a la gente lo ve muy mal, ¿sabes? Pues fanservice está bien. Service está demasiado marcado en toda la industria. Y si bien tiene el estereotipo de siempre querer verse bella y todo lo que quieran, esto ya es algo que caracteriza a Bulma. No todas las mujeres de Dragon Ball son así. En el caso de Mai, esta ya no tuvo más protagonismo, lamentablemente, porque su saga acabó y su arco en teoría está concluido junto a Trunks. En el caso de Caulifla y Kale o Kefla, no ha habido ninguna aparición de ellas, ya que pues no les ha tocado. Simplemente no han vuelto al universo 6. Y ahora, el caso más polémico y por el que se ha hecho tanto desmadre hasta ahora, el caso Videl. En las últimas apariciones de Videl, esta siempre ha aparecido cocinando, que es el punto principal por el que Tablo se quejó. Que Videl siempre aparezca cocinando, ¿es algo machista? Pues... no. Alguien tendrá que hacer la comida para la niña, coño. Bueno, a ver, tienen pasta, podrían contratar a alguien, pero no tiene nada de malo. Quiero decir, cocinar no es malo. Puede estar cocinando para sí misma también. También tendrá que comer la pobre. A mi parecer... no. Gracias a Dragon Ball Super Hero sabemos que Gohan trabaja y estudia, y por parte de Videl no hemos visto que ésta haya continuado sus estudios o algo parecido, por lo que si ambos llegaron al acuerdo de que uno estudia y trabaja y el otro se encarga de las tareas del hogar, pues... no, pero Gramajo, ahí te dirían que eso es machismo porque la cultura obliga a que la mujer se quede en casa. Chico, deja, aquí no estoy hablando de anime, ¿no? Sino de la vida real. Deja a la gente y a las parejas hacer lo que les salga del huevo. Si ella quiere quedarse en casa, pues bien. Si él quiere quedarse en casa, pues bien. ¿Qué nos importa la vida del ajeno? Me importa una mierda. Pues está bien, eso no es machismo, es un acuerdo al que llegaron ambos. Además, el anime de Dragon Ball Super siempre se ha encargado de recalcar que Gohan no es una persona desobligada. De hecho, en Dragon Ball Super, en el anime, se muestra como Gohan está completamente interesado en cocinarle a su hija y a Videl, tomando él el rol de cumplir esas tareas domésticas, y no por eso deja de ser menos hombre. El hecho de cocinar o limpiar no hace que un personaje sea menos hombre, o que tenga más machismo o menos machismo, ya que de hecho en Dragon Ball es un tropo común. En la saga de Majin Buu vimos como Mr. Satan le cocinaba a Majin Buu. En la batalla de los dioses, en la versión del anime, de hecho
18 Vegeta le cocinaba hasta Bills, y más adelante el tropo se repetiría con Whis, siendo justamente el momento del meme cuando aparece Vegeta Pollito, y también en el propio anime se vería como Vegeta y Goku tienen que limpiar todo el planeta de Bills porque era su deber. Cocinar y limpiar nunca ha sido un trabajo que solamente se le vea a las mujeres. Incluso en el caso del número 18 a mí me da bastante risa, ya que justamente en el manga cuando Goku va a reclutar a 18 y a Krillin para el torneo del poder, Goku agradece a 18 porque la comida estaba muy buena, y el androide dice que ella ni siquiera lo cocinó, sino que lo cocinó Krillin. Dragon Ball Super conoce perfectamente What the fuck? Krillin es el amo de casa. los roles de género están demasiado estereotipados, expresando Pobrecito, está explotado Krillin, por Goku, pero también es consciente de que eso ya no es algo que esté de acuerdo a la época, y lo resalta de forma de sátira, como ¿Qué va? ¿Qué va a ser porque esté de acuerdo con la época? No tiene nada que ver con la época. Es porque... Es Krillin. es el comentario de 18. Videl no es la única que ha cocinado. De hecho, no solamente se dedica a cocinar y a cuidar a Pan. En Dragon Ball Super Super Hero, esta misma le pide a Piccolo que por favor vaya a buscar a Pan, ya que ella tiene que supervisar un torneo de su dojo, de los chicos a los que entrena. Es decir, Videl no ha dejado de pelear. Ella sigue apegada a las artes marciales, pero sin descuidar A un nivel humano. de todo el lado hogareño, aunque lo hizo. Bueno, en realidad tanto Gohan como Videl, porque ambos tienen problemas para ir a buscar a Pan. Y ese es parte del conflicto de Dragon Ball Super Super Hero. Y es que la obra es consciente de que todos tienen cosas que hacer, sean hombres o mujeres, y no todo se trata de limpiar o quedarse en casa. Tanto así que de nuevo 18 nunca dejó de ser 18. En la saga de Moro incluso volvió junto a su hermano para luchar contra este mismo. Esto debido a su energía ilimitada. No la dejaron de lado, la aprovecharon. Sin embargo, a este punto Bueno, más que la energía limitada era porque no podían absorber la energía, ¿no? comprendo perfectamente por qué habrá gente que considera que Dragon Ball a este tiempo es machista. Porque claramente, por su origen japonés, siguen habiendo aspectos que siguen teniendo ese tono machista que se puede reconocer, aunque no se note completamente. El tema de la perversión de Roshi sigue siendo un tema que, si bien es un tanto machista porque es hipersexualizar a una mujer, es una parte No, no es machista. Es un humor negro. Y de hecho es un defecto de Roshi y la obra recalca a lo largo de toda la obra que es un defecto del personaje que se viene arrastrando desde los 80s, y ahora no queda más que adaptarlo a las cosas como son actualmente. Tanto así que de hecho en la nueva serie Dragon Ball Daima, uno de los personajes protagónicos es mujer y es Pansy, de las mejores personajes y la única rescatable que hay en el cuarteto de protagonistas. Pero claro, claramente va a quedar de lado. ¿Por qué? Porque no es una Saiyajin. No es porque sea mujer, es que Dragon Ball tiene un problema con los personajes secundarios, que si bien se ha ido tratando y ha estado mejorando en los arcos escritos por Toyotaro, es notable que hay ciertos personajes que ya no se pueden integrar tanto al cast protagónico, o que no pueden tener tanto enfoque en la pantalla, ya que la historia ya no va sobre ellos. Actualmente, nos guste o no, la obra está protagonizada por los Saiyajins, por el enemigo de turno, por Piccolo y por Freezer. Fuera de ellos casi no hay ningún otro personaje que tenga algún tipo de protagonismo, y eso no significa que la obra sea machista por dejar a las mujeres de lado. Es que la obra ha tomado un rumbo completamente distinto y ya no puede darle un enfoque completamente centrado a personajes que ya no pueden aportar nada a hoy en día. Ni Tenchin Han, ni Yamcha, ni Chaos pueden aportar algo actualmente, y eso no significa que no importen. Y eso tampoco significa que si vemos a Videl lavar platos o estar comiendo es que sea su único rol, es simplemente lo que le tocó hacer. De hecho, en ese capítulo especial, el manga 104, se ve que Videl está ayudando a su papá, ya que se encuentra corto de personal porque el tipo que trabajaba de Gran Saiyaman se enfermó. Videl solamente está ayudando a su papá y está dándole de comer a sus alumnos tal y como hacía Roshi, porque si no lo recuerdan, Roshi también le daba de comer a sus estudiantes. Pero que lo haga Roshi está bien, pero que Videl lo haga, no sé, siempre me ha parecido Es que es el problema del análisis de verlo todo desde una perspectiva feminista, tío. Tú le puedes dar la vuelta a todo. En plan, toda acción de una mujer puede ser tratada como machista o no, depende de si lo miras con la lupa feminista. Entonces, todo puede ser machista o no, depende si les apetece o no. La cuestión, y cómo tiene que ser la cosa, que te sube las pelotas. Es decir, ¿lo es o no lo es? Me importa una mierda. Es decir, ¿me gusta la obra? Sí. ¿Es lo único que me importa? Sí. ¿La obra es machista? Puede ser. ¿Me importa? No. Este rollo de no, es que tienes que pensar en lo que lees y tienes que deconstruirte a ti mismo para no tener una visión de no sé cuántos. No. Te tiene que sudar la polla todo. ¿Te divierte verlo? Perfecto. Ya bastante la vida es una mierda con el trabajo o las clases o lo que sea. ¿Me voy a poner yo a discutir si Dragon Ball es machista o no? ¿Lo es o no lo es? Para mí no, y si lo es, me la suda. absurdo este tema. De hecho, uno de los mayores defensores de Milk, que se llamaba Chichi Warrior en Twitter, se puso a discutir ya que Milk no tenía protagonismo y esto era porque Dragon Ball era machista. Y el tipo o tipa, no sé qué sea, se la pasaba compartiendo imágenes hipersexualizadas de personajes de Dragon Ball en Twitter, cosa que es XD. exageradamente hipócrita, ya que si te quejas del machismo de un lado, tienes que sustentarlo del otro, si no, no te importa. Bueno, a ver, yo es que la hipersexualización no lo veo machismo.
machismo, te importa que tu personaje tenga relevancia. Y ya está. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Dragon Ball OG claramente era un anime que gracias a la cultura tenía ciertos rasgos que sí, eran un tanto misóginos. Sin embargo, conforme ha avanzado la obra, se le ha dado más importancia a los personajes femeninos con respecto a lo que la obra requiere. Mira, Han habido personajes que han tenido protagonismo, como Mai, como en otros que han cumplido un rol secundario bastante acertado, como ha sido Bulma a lo largo de todo Super. E incluso han sido piezas claves en el combate, como fue el caso de número 18, la cual por cierto también hizo bastantes cosas en el Torneo del Poder. Dragon Ball ha ido evolucionando, y con eso, la importancia de los personajes femeninos como de cualquier otro personaje también ha ido desvaneciéndose un poco, pero aún así se ha mantenido en una línea la cual hace que todo el tema se mantenga estable. Eso, claro, si te tomas el tiempo de analizar la serie y no solamente basarte por un par de frames, porque por cada frame que hay de Videl utilizando un delantal, hay otros 20 de otros personajes masculinos que también lo están usando, y no por usarlo o no significa que sea más o menos machista. Pero bueno, esta solamente... No sé. Al final